Muy bien. Nuevamente, muchas bendiciones para todos. Hoy estamos en la lección número 2 del curso de Teología Propia, donde hablamos específicamente de Dios el Padre, ¿sí? Hablamos justamente de nuestro Dios, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de los atributos incomunicables de Dios, ¿sí? Atributos, cuando hablamos de atributos, vamos a hacer un repaso de clases anteriores. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿qué son atributos? Son las perfecciones, así le llamamos, son las perfecciones de la esencia de Dios reveladas a través de una variedad de manifestaciones históricas. O sea, son las cualidades de la esencia de Dios sin las cuales Dios ya no sería Dios. O sea, en otras palabras, son aquellos atributos, aquellas cualidades, aquellos rasgos, características que son propias solamente de Dios, ¿sí? Y por las cuales nosotros entendemos que Él es nuestro Dios y que fueron reveladas en una variedad de manifestaciones históricas. O sea, en el transcurso de la historia de la humanidad, estos atributos fueron revelados y nosotros entendemos entonces y conocemos, y por ellos nosotros le llamamos Dios a nuestro Dios. ¿Ok? Atributos divinos entonces. Cuando hablamos de atributos divinos, para poder entender, por motivo pedagógico le llamamos nosotros, para poder entender de una manera, de una mejor manera, entendemos de que hay dos tipos de atributos, ¿sí? Hay atributos que son comunicables, ¿sí? Eso habíamos hablado en lecciones anteriores. Estos atributos comunicables son aquellos atributos que Dios comparte de alguna manera con sus criaturas, ¿m? Con la humanidad, como por ejemplo el amor, la justicia, la sabiduría, la moralidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando son atributos comunicables, podemos decir nosotros que podemos reflejar estos atributos de Dios en nuestra forma de vivir, en la forma que nos relacionamos también con Dios y con nuestro prójimo. ¿Ok? Hoy vamos a estar hablando de este segundo tipo que llamamos incomunicables, que son aquellos atributos que pertenecen solamente a Dios y que Él no comparte con ninguna de su creación. ¿Está bien? ¿Cuáles, por ejemplo? La eternidad, la omnipresencia, estar en todos lados al mismo tiempo, o la omnisciencia, ese atributo de saberlo todo. ¿Está bien? Hoy nos vamos a estar enfocando entonces en los atributos que son incomunicables. Quiero pedirles disculpas a mis hermanos porque tengo un problemita en la boca y me hace hablar un poquito, me da dificultad para conversar, para hablar, ¿sí? Así que sepan por favor disculparme, voy a hacer todo lo posible para hacer de la manera más entendible posible. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en los atributos incomunicables. Si nos sobra tiempo, vamos a ver lo que son también los comunicables, ¿ok? Los atributos comunicables. Muy bien. Veamos entonces el fundamento bíblico de estos atributos incomunicables. La forma en que las personas han pensado sobre Dios a través de la historia ha sido influenciada por diferentes ideas. Pero dejemos a un lado esas diferentes ideas y vamos a enfocarnos en lo que la Biblia dice sobre Dios, ¿sí? Hablábamos nosotros en lecciones anteriores de que la Biblia es la revelación especial de Dios. Es ahí donde Él se da a conocer de una manera especial. Entonces, enfoquémonos en lo que dice la Biblia. Dice que Él es supremo, que no hay nadie como Él. O sea, hablamos de un único Dios, ¿sí? O la unicidad de Dios, ¿sí? Que le hace a Dios único, ¿sí? Salomón, por ejemplo, dijo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo arriba ni en la tierra abajo, ¿sí? Entonces vemos que la palabra misma de Dios habla de que el Dios de la Biblia es un Dios único, sin igual, singular, ¿sí?
No hay otro como nuestro Dios. Si hay otros dioses con minúsculas, entendemos que son una invención del ser humano, no son reales, son dioses falsos. El único Dios verdadero y el único Dios existente es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Eh, Otros pasajes, por ejemplo, el Salmo 71 también habla sobre esto, el Salmo 86, el Salmo 89, Segunda de Samuel 7:22 habla también de esto. Y David, en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22, dice lo siguiente: Por tanto, tú eres grande, oh Jehová Dios, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Sí? Habla entonces de que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios único, no hay otro igual a Él, ni tampoco hay otro Dios fuera de Él. Él es el único. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que dice la Biblia en cuanto al fundamento bíblico por la cual nosotros decimos de que Dios es único. Ahora, cuando hablamos de un Dios único, estamos hablando de la singularidad de Dios. ¿Sí? Dios es un Dios singular por muchas razones, pero decimos nosotros de que es un Dios trascendente e inmanente. ¿Sí? La Biblia nos presenta una imagen de Dios que combina dos realidades aparentemente opuestas, pero son lo que hace de nuestro Dios un Dios singular. ¿Sí? Su trascendencia. Esto significa que está por encima y más allá de la creación. Dios trasciende todos los límites que nosotros como humanos podemos conocer. ¿Sí? Nosotros somos limitados. Él es infinito. Él es trascendente, decimos entonces. ¿Sí? Él no está sujeto a ningún límite. Él no está sujeto a ninguna ley de la naturaleza, ninguna ley física, etcétera. Está por encima de todo. También decimos que Dios es inmanente. Además de ser trascendente, Él es inmanente. O sea, significa que su presencia activa, o sea, es activa y participa en la creación. Él trasciende todos los límites. Él puede quedarse arriba. Él es un Dios altísimo. Él puede decidir no intervenir en la creación, pero no importa. Él siendo trascendente, él decide ser también cercano al ser humano y a la creación. Él está presente activamente y participa en la creación y en la historia de la humanidad. Entonces hablamos por eso de trascendencia y de inmanencia. Ese es nuestro Dios, es el Dios que vemos en la Biblia. Cuando hablamos de trascendencia divina, tenemos que entender de que Él es completamente distinto y superior a su creación. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros somos seres humanos finitos, somos muy limitados, pero nuestro Dios es infinito, Él no tiene límites. ¿Sí? En Primera de Reyes 8:27 vemos nosotros que ni siquiera el templo, el antiguo templo de Israel, puede contener a Dios. Puede proyectar la presencia de Dios, pero no puede contener a Dios. ¿Sí? Romanos 11:33, Salmo 139, 6, también nos hablan de la inmensidad de su sabiduría y conocimiento. Ahí vemos nosotros, en su infinidad, vemos nosotros la trascendencia divina. También en su eternidad. Nosotros tenemos un tiempo limitado y estamos completamente limitados por el tiempo, ¿verdad? Pero Dios trasciende el tiempo, ¿sí? Él es el Rey eterno, como dice 1 Timoteo 1:17. Apocalipsis 4:8 lo presenta como el que existe más allá del tiempo. Entonces, esto reafirma que su realidad va más allá de nuestra comprensión temporal. ¿Sí? Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sí? Trasciende el tiempo. También hablamos nosotros cuando hablamos de su trascendencia, tenemos que hablar de su inmutabilidad. Nosotros sí cambiamos y lo hacemos muy rápidamente
y muchas veces, ¿verdad? Cambia nuestro aspecto físico, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestros compromisos, muchas cosas cambian en nosotros, pero Dios no cambia. En su eternidad, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 afirma la constancia de Dios. Santiago 1:17 habla de la fidelidad inalterable de Dios. Él no es una persona que cambia de opiniones, ni tampoco cambia de planes, ¿sí? Lo que Él dice, lo hace. Lo que Él promete, cumple. Así como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiera. ¿Está bien? Entonces, al tener un Dios que es inmutable, que no cambia, se vuelve un Dios completamente confiable, ¿sí? Podemos confiar en Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque se va a llevar muchas decepciones. Y además, el único que es digno de absoluta confianza es nuestro Dios. Y eso justamente es por su carácter inmutable. ¿Está bien? Estamos hablando de la trascendencia divina. Ahora hablemos un poco de la inmanencia divina. O sea, ¿por qué Dios es cercano? ¿Sí? Esto se diferencia a su trascendencia. La inmanencia de Dios nos muestra cómo Él está activamente involucrado en su creación. Por ejemplo, hay varias manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia, por ejemplo, está repleta de relatos donde Dios interactúa directamente con su creación. ¿Sí? Se aparece a Abraham, guía a Israel en el Éxodo, ¿sí? Y también, y por sobre todo, en la encarnación de Jesucristo. ¿Sí? Dios se está manifestando a la creación, es un Dios cercano y eso lo vemos a plenitud y en la perfección en la persona misma de Cristo. Es Dios siendo cercano, viniendo a ser uno de nosotros, a vivir con nosotros, a morir por nosotros y a salvarnos. Es un Dios cercano. Por ejemplo, también podemos ver la inmanencia de Dios cuando hay respuesta a las oraciones, ¿sí? Dios es inmutable. Nuestras oraciones no cambian sus planes, ni tampoco cambian eh, sus, eh, su voluntad, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos cambiar los planes de Dios y su voluntad con nuestras oraciones, entonces no hablaríamos de un Dios inmutable o de un Dios soberano, por ejemplo, ¿sí? Pero a pesar de su inmutabilidad, la Biblia describe a Dios respondiendo a las oraciones de su pueblo. Como cuando Moisés, por ejemplo, intercede por Israel en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 14. ¿Sí? A pesar de ser inmutable, Él es inmanente y eso lleva justamente a responder a las oraciones de sus hijos. De eso nos habla la inmanencia, la cercanía de Dios hacia sus hijos. ¿Ok? Entonces, entendemos muy bien lo que es el concepto de trascendencia y de inmanencia divina. Es lo que le hace a nuestro Dios un Dios sin igual, único. Ahora, nosotros tenemos que entender de que tiene que haber un equilibrio entre trascendencia e inmanencia, porque si no hay un equilibrio entre trascendencia e inmanencia, veríamos nosotros a un Dios demasiado lejos, muy inaccesible, un Dios que vive, como veían los griegos, en el Olimpo, ¿sí? En un lugar ahí etéreo, ¿verdad? Completamente apartado del ser humano, o veríamos a un Dios demasiado cercano y demasiado pequeño hecho a nuestra imagen. Entonces hay que tener un equilibrio. Los reformadores entendieron esto y ellos concibieron a los atributos del Señor como un Dios trascendente, pero a la vez también inmanente. Para capturar plenamente la enseñanza bíblica sobre Dios, debemos mantener estos dos aspectos de su naturaleza. Su trascendencia, que lo hace completamente diferente a nosotros, y su inmanencia, que lo hace también cercano y accesible. Por ejemplo, Salmo 115:3 habla y muestra a Dios que desde su posición elevada,
elige interactuar con su creación según su voluntad. Y esto es una decisión propia de Dios. No es que Él se sienta obligado a actuar de esta manera. ¿Ok? Dios ha decidido mostrarse así a su creación, a la humanidad. Muy bien. ¿Por qué entonces decimos de que nuestro Dios es único? Hablemos un poquito de esto, enfoquémonos en este punto. Si queremos saber cómo Dios es diferente de su creación, necesitamos ver que Él es diferente de nosotros en todos sus atributos, no solamente en algunos, no solamente en su infinidad, en la eternidad eh, y en su omnipresencia, omnipotencia, etcétera, sino que en todos sus atributos, ya sean comunicables o incomunicables, nuestro Dios es completamente diferente a nosotros. Por ejemplo, uno de los atributos comunicables es el amor. Es algo que comparte con nosotros y nosotros podemos reproducir. Pero a pesar del hecho de que nosotros podemos amar, no amamos con el mismo amor de Dios, porque su amor es perfecto y nuestro amor está también sujeto a nuestras limitaciones. Entonces, hablamos de un Dios único y cuando decimos eso, estamos diciendo de que Dios es diferente en todos sus atributos, ¿sí? Dios es trascendente, más allá de la comparación, no solo en algunas, sino en todas las facetas de su esencia divina, ¿sí? ¿Cómo entendemos eso? La Biblia nos habla de la unidad y unicidad de Dios, o sea, habla de una unidad en un Dios trino, ¿sí? Pero también habla de una unicidad en el sentido que es único, ¿sí? Esto no tiene que ver con los, por ejemplo, lo que creen los unicitarios, ¿verdad? Que ellos dicen que solamente Dios Padre es Dios. No va por ese lado. Cuando hablamos nosotros de unicidad de Dios, estamos hablando de que Dios es único, ¿sí? Lo que decía el Salmo, y voy retrocediendo un poquito, dice el Salmo, perdón, segunda de Samuel 7:22, donde dice, por tanto, tú eres grande, oh Jehová, porque no hay como tú, habla de su unicidad, ni hay Dios fuera de ti, o sea, no hay nadie como Él y no hay nadie fuera de Él que sea Dios, Él es el único, ¿ok? Entonces, hablamos de unidad y unicidad. Un ejemplo clave es lo que los judíos llaman el Shema, ¿sí? Que vemos nosotros en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Mm? Este versículo ha sido interpretado de diferentes maneras, pero una comprensión clave es que enfatiza la unidad única de Dios, ¿sí? Unidad única de Dios. A diferencia de las deidades de otras culturas que podrían ser vistas de diferentes maneras en diferentes lugares, la Biblia enseña que Dios es único y también es coherente en todo su ser y en todas sus acciones. ¿Ok? Por eso hablamos de unidad y unicidad. Único y también unido, íntegro, coherente en todo su ser y en todas sus acciones. ¿Ok? Sigamos hablando sobre nuestro Dios único. Esta enseñanza nos ayuda a entender que las diferentes cualidades de Dios, como por ejemplo su amor, que es un atributo comunicable, su justicia, también comunicable, comparte con la humanidad, sabiduría también y poder, en cierta manera, también comparte con nosotros, principalmente con sus hijos, no son partes separadas de Él, sino que están perfectamente integradas en su único ser. Cuando Dios se manifiesta con todos estos atributos, no solamente con unos atributos, no es que son partes separadas y que se manifiestan separadamente, no. Cuando Dios se manifiesta siendo amoroso, siendo justo, siendo sabio y poderoso. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Entender esto nos ayuda a comprender mejor cómo todas sus cualidades trabajan juntas de manera coherente. Por ejemplo, el amor de Dios siempre es justo. Ahí vemos dos atributos. El amor de Dios es siempre justo y su justicia
siempre es informada por su amor. ¿Sí? No hay conflicto ni división dentro de Dios, lo que nos da confianza en su carácter coherente y fiable. Nosotros debemos entender de que Dios es amor, pero también es justo. ¿Sí? Y el amor de Dios siempre es justo y su justicia siempre es una justicia amorosa. ¿Sí? No sé si se me entiende. Dios siempre se manifiesta completamente y también coherentemente. ¿Ok? No podemos nosotros decir, ah, no, Dios es amor nomás, solamente amor, y nos olvidamos de que tenemos un Dios justo. Ahí tenemos un conocimiento y un entendimiento equivocado de quién es Dios, si pensamos de esa manera. O también al revés, decir de que Dios es solamente justo y nos olvidamos de que es un Dios amoroso, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio y entender de manera correcta de que nuestro Dios es único, ¿sí? No es igual a nosotros y no es igual a otro concepto de deidad que pueda tener la humanidad. Muy bien. ¿Cómo Dios es único y diferente de su creación? Y ahí va la pregunta en la cual eh, digamos, ronda, circula toda la lección de hoy. ¿Cómo Dios es único y a la vez diferente de su creación? La totalidad de los atributos de Dios, incluyendo aquellos que usualmente consideramos comunicables, ¿sí? Aquellos atributos que puede compartir con la humanidad, en realidad también poseen dimensiones incomunicables, lo que yo les decía. Aunque nosotros tengamos la capacidad de amar, no significa que seamos iguales a Dios, porque Él ama de una manera perfecta y nosotros amamos con sujeto a nuestras limitaciones. Esta comprensión se basa en el reconocimiento de que, aunque hay aspectos de Dios que reflejamos como seres creados a su imagen, hay una trascendencia y una perfección en Dios que está más allá de nuestra capacidad de imitar o comprender plenamente. ¿Se entiende? Esos atributos que son comunicables, que Dios comparte con nosotros, esos atributos forman parte de la imagen y semejanza a la cual fuimos creados. Estamos uniendo dos doctrinas, dos enseñanzas clave de la Biblia, ¿sí? Atributos comunicables e imagen y semejanza con la que fuimos creados. ¿Está bien? Pero nosotros debemos entender de que, aunque nosotros también podemos ser justos, no somos perfectamente justos como lo es Dios. Y en ese aspecto Dios se vuelve trascendente, ¿sí? Aunque podamos amar, no amamos de la manera que ama Dios. Aunque podamos entender lo bueno y lo malo, no podemos nosotros tener el conocimiento que Dios tiene en cuanto a estas cosas. Porque aunque son atributos que comparte con nosotros, Dios trasciende eso en su ser. ¿Ok? Entonces, vemos también nosotros de que la totalidad de Dios en su esencia, o sea, hablemos un poquito del ser. En su ser vemos nosotros también de que Dios es único y es diferente de su creación. Considerando el ser de Dios, vemos que a diferencia de nosotros, su existencia es infinita, es eterna y es inmutable. Tres atributos que ya hablamos. La omnipresencia de Dios, ¿sí? El hecho de que Él pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo, como se describe en Jeremías 23-24 y Hechos capítulo 17, versículo 28, destaca su presencia constante y sin límites. O sea, cuando hablamos de que no tiene límites, estamos hablando de su trascendencia en toda la creación. Entonces, omnipresencia es un atributo incomunicable que solo le pertenece a Dios. También Dios es trascendente por su sabiduría infinita, lo que le hace único y diferente. La sabiduría de Dios también es infinita, superando cualquier conocimiento humano.
Job 37:16, Romanos 11:33 nos recuerdan la profundidad insondable de su sabiduría, mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Sí? Estamos hablando de atributos de Dios incomunicables. Otro atributo incomunicable es su poder sin igual o su omnipotencia. El poder de Dios es incomparable, demostrando su omnipotencia y también al ser omnipotente, Él es soberano, porque no podemos nosotros hablar de un Dios omnipotente que está ajustado a la voluntad humana. Eso es importante entender y afecta en la manera que oramos, en la manera que nos relacionamos con Dios. Él es omnipotente y es soberano sobre todo. Mateo 19:26 y Job 42, versículo 2, afirman que para Dios todo es posible. Para el ser humano no es así, para Dios sí, mostrando su capacidad para hacer cualquier cosa en coherencia con su naturaleza santa y justa. ¿Ok? Vemos entonces ahí de esta manera la trascendencia de Dios. También Dios es único y diferente en su santidad. Es una santidad inigualable. Eso refleja su pureza moral y su separación majestuosa de toda la creación. Isaías capítulo 6, versículos 3 nos invita a reconocer la santidad trascendental de Dios, enfatizando su pureza y su grandeza. A propósito, este atributo es invitado a imitar. ¿Sí? O sea, el Señor no es que no es una invitación, sino que nos manda a imitar. La Biblia dice, sed santo, porque vuestro Padre es santo, dice la palabra del Señor. Entonces, este atributo es un mandamiento, el hecho de imitarlo en nuestras vidas. ¿Ok? Su justicia es una justicia perfecta. Y ahí vemos nosotros esa diferencia que hay con nosotros. La justicia de Dios es perfecta. Siempre Él está actuando en conformidad con lo que es correcto y con lo que es bueno. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y Romanos 9:14 nos aseguran que sus juicios son justos y son verdaderos. ¿Mm? Nuestro Dios es único. Su bondad infinita es otro atributo trascendente de Dios. La bondad de Dios se extiende a toda su creación, manifestándose en su amor y misericordia. Salmos 34:8 y Efesios 1, versículos 4 al 6, nos hablan de la bondad de Dios y de su amor predestinado hacia nosotros en Cristo. Él también es veraz, ¿sí? Y su veracidad es inmutable. La verdad de Dios no varía, no es relativa, no cambia, es constante y por lo tanto es fiable. Juan 17:7 y Números 23:19 revelan que Dios es la fuente definitiva de la verdad y que siempre cumple sus promesas. Por eso podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Ahora, todo atributo de parte de Dios, sea incomunicable o comunicable, refleja a un Dios único. Todo esto nos lleva a entender que no solo algunos, sino todos los atributos de Dios tienen dimensiones que los seres humanos no pueden compartir ni replicar plenamente. Esto nos enseña sobre la majestuosidad de Dios y cómo, aunque estamos hechos a su imagen, existe una distinción clara y también reverente entre el Creador y su creación. Repito, por más de que haya atributos que nosotros podemos reflejar en nuestras vidas, eso no significa que seremos iguales. No, Él es completamente trascendente en todos sus atributos. Muy bien, esto nos lleva a la siguiente reflexión.
Reconocer y reflexionar sobre los aspectos de Dios que son únicamente divinos, como su eternidad, su inmutabilidad, su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y su santidad absoluta, no solo enriquece nuestra teología, sino que también profundiza nuestra adoración. Cuando nosotros aprendemos a ver a Dios en sus atributos, eso nos lleva a adorarle al Señor mucho más profundamente. Fortalece nuestra confianza en sus promesas y fomenta una humildad genuina ante su majestad. Al profundizar en los atributos de Dios, vemos la grandeza de Dios y vemos lo pequeño que somos, lo insignificantes que somos delante de ese Dios altísimo. Al contemplar la grandeza inigualable de Dios, al contemplar la grandeza inigualable de Dios, somos movidos a la adoración, también guiados en nuestras prácticas diarias por su voluntad soberana y animados a confiar más plenamente en su cuidado providencial y también justo. ¿Está bien? Así que, mis hermanos y hermanas, hasta ahí la clase de la lección número 2, atributos incomunicables de Dios. ¿Está bien? Voy a parar la grabación.